Entonces vamos a empezar con el tema de los avances más importantes del 19. Hay cosas bastante interesantes y va a empezar la doctora González Giraldez de la unidad del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, José, por invitarme a participar específicamente en esta mesa, porque lo cierto es que ha sido bastante laboriosa la búsqueda. Como vamos a mostraros, pues hay avances, pero bueno, no todos tienen un gran impacto, son traslacionables todavía a la práctica clínica, ¿no? Pero sea como sea, preparando estos casos, pues he aprendido mucho y estoy agradecida también a UCB por la organización del curso. Entonces, bueno, aquí va el primero de los que hemos seleccionado. No es un trabajo de investigación propiamente, pero es un artículo de consenso de un grupo de estudio de neuroimagen de la ILAE, y donde nos hacen una propuesta de una recapitulación, digamos, ¿no?, de la utilidad de la resonancia estructural en pacientes con epilepsia. Es especialmente interesante porque, como os digo, es un artículo de consenso formulado por expertos con reconocido valor en esta disciplina, en la neuroimagen en epilepsia, y está dirigido, en general, es un artículo dirigido y con un diálogo que podemos comprender, pues, neurólogos, ¿no? No tenemos que ser especialistas en neuroimagen. Está destinado no solo a epileptólogos, sino también a neurólogos generales, y dan una serie de recomendaciones. El artículo está estratificado en diversos puntos, como podéis ver aquí, que, bueno, pues no me parecen especialmente novedosos, la mayoría de ellos, porque no dejan de recapitular un poco recomendaciones que proceden ya de guías que ahora mismo datan de hace 20 años, y en realidad, por ejemplo, el primer punto, quién debería hacerse una resonancia magnética, sigue habiendo consenso en que a cualquier paciente con epilepsia, salvo que sea muy claro que sea una epilepsia generalizada idiopática, ¿no? Por lo tanto, no es tan innovador en ese sentido, pero me pareció que lo más interesante de este artículo es la propuesta que hacen los autores de un protocolo específico, teniendo en cuenta los avances tecnológicos que ha habido en los últimos 20 años. Fijaros, lo que os digo es que las únicas guías emitidas por la ILAE datan de 20 años, la primera es en el 97 y la última del año 2000. Entonces, desde luego, la integración de todos estos avances tecnológicos que ha habido desde entonces en el cambio de la neuroimagen, pretenden ellos incluirlas con esta propuesta, ¿no?, de un protocolo que llaman Harness, y bueno, pues también la intención última es facilitar la estandarización de los estudios de neuroimagen en pacientes con epilepsia valorados en centros de distinto grado de complejidad. Incluye simplemente tres adquisiciones, digamos, que son dos estudios 3D en secuencias T1 y T2 con voxeles isotrópicos de 1 milímetro, que esto, bueno, lo que va a facilitar es que luego sean susceptibles de poder reformatearse y de realizar estudios volumétricos a posteriori, ¿no? Según los autores, pues con estos dos estudios 3D, como os digo, secuencias T1 con eco de gradiente y FLAIR, se obtiene una resolución muy importante que cubre prácticamente la mayoría del cerebro, pero sigue siendo imperativo, y es la tercera adquisición que incluyen en el protocolo, pues la realización de estudios de secuencias T2, imágenes 2D, con cortes perpendiculares, cortes milimétricos perpendiculares, como ya sabemos, al eje mayor del hipocampo, para facilitar, pues, la correcta discriminación de las estructuras temporales mesiales. Las ventajas que apoyan los autores son sobre todo la rapidez, porque no dejan de ser tres adquisiciones que calculan entre 7 y 10 minutos cada una, sobre todo ahora con la disposición de canales, o sea, de técnicas con muchos canales, ¿no?, que facilitan aceleran la velocidad de los estudios, que se pueden realizar no solo un estudio con aparatos de 3 Tesla, sino también de 1,5 con los últimos avances, y que puede ser aplicable tanto a niños como a adultos, y que cubren, en definitiva, la mayoría de los requerimientos de los pacientes con epilepsia.
El segundo de los trabajos es un trabajo que a mí me gusta especialmente. Yo entiendo que no es una patología que vemos con mucha frecuencia en las consultas de epilepsia, pero bueno, ya os contaré después un poco una reflexión a raíz de los hallazgos. Puede ser que sea más frecuente de lo que realmente reconocemos, ¿no? Y es el hallazgo de una expansión de un pentámero en la zona intrónica, que no en los exones, en este tipo de epilepsia, la epilepsia mioclónica familiar, específicamente en este trabajo en familias con ligamiento a cromosoma 2. Y para poner un poco en situación esta entidad, os recuerdo que se describió en los años 80 en Japón como un tipo de epilepsia familiar, perdón, no de epilepsia, sino de temblor cortical familiar, un temblor mioclónico, de características corticales en las que progresivamente, a medida que se fueron describiendo familias, se fueron identificando que muchos de los individuos tenían también mioclonías y crisis convulsivas, aunque en menor medida, ¿no? Entonces, al final, el cuadro general es un poco este que veis aquí, la combinación de un temblor mioclónico y una epilepsia de perfil generalizado. Fundamentalmente tienen mioclonías y, bueno, y crisis tónico-clónicas que en general son poco frecuentes o se controlan bien con medicación. Y sigue pues un patrón de herencia autosómica dominante. Descritas, hay más de 120 familias en el mundo, no es un gran número, pero yo puedo decir que, por ejemplo, nosotros tenemos en el laboratorio recogidas al menos 7 y ninguna de ellas está publicada, con lo cual pues cabe sospechar que hay bastantes más de las que trascienden en la literatura, ¿no? Y lo que desde los primeros años, desde la década de los 90, llamó ya la atención era la sucesiva publicación de ligamiento a cromosomas diversos, lo cual daba una idea de que esto parecía un síndrome clínicamente homogéneo, aunque bueno, es cierto que los criterios son un poco amplios de selección del fenotipo, pero que desde luego parecía genéticamente bastante heterogéneo y se fueron encontrando ligamiento a cromosoma 8 en las familias asiáticas, que fueron las primeras descritas, y sucesivamente, sobre todo en familias de origen caucásico, en Europa, al cromosoma 2. Anecdóticamente, alrededor del año 2010, pues se publicaron un par de familias con ligamiento al cromosoma 5 y una familia en Tailandia con ligamiento al cromosoma 3. Pero como digo, estas dos últimas pues son prácticamente anecdóticas. En Japón teníamos muchas familias con ligamiento a cromosoma 8 y en Europa básicamente el cromosoma 2. Y en el 2018, y lo presentó el año pasado José Serratosa, pues se encontraron en las familias asiáticas con ligamiento al cromosoma 8 pues una expansión de un pentámero que se encontraba localizado en la zona intrónica y por eso se había resistido tantísimo. Había muchos grupos estudiando estas familias, ¿no? De una herencia autosómica dominante que hacía sospechar que tenía que ser una alteración monogénica, pero no se encontraba, hasta que, como os digo, pues con estudios de genómica se encontró que el problema está a nivel del intrón y consiste en una repetición masiva de pentámeros. Y en estas familias, como os digo, ligadas al cromosoma 8, estaban todas, sobre todo relacionados con ese gen. El gen es SAMD12, pero ellos encuentran también dos familias donde no encuentran la alteración en este gen y, bueno, pues prosiguiendo con el estudio, encuentran la misma expansión en otros dos genes, pues en los cromosomas 4 y 16, como veis. Así que ya se postula un poco que la idea de que es más la expansión y no tanto el gen, es un poco independiente del gen el responsable de la patología, ¿no? Más la expansión, como os digo. E interesantemente, y este es el trabajo que se ha publicado en el 2019 y que os traigo aquí, pues en las familias de origen caucásico con ligamiento a cromosoma 2, muchas ya previamente descritas y otras nuevas que se incluyen en este estudio, 158 individuos en total pertenecientes a estas 22 familias, pues se encuentra la expansión de ese mismo pentámero en el intrón 1 de otro gen distinto, que en este caso se llama STARD7, y bueno, pues esto apoya un poco la hipótesis de que realmente es la expansión, ¿no? Pues se propone un mecanismo dependiente de toxicidad de RNA y no tanto el gen que se ve afectado el que resulta patogénico. En todos los individuos afectos se encontraron la mutación y ninguno afecto, o sea que ninguno de los afectos estaba libre de ellos. La segregación era perfecta del 100%.
El tercer artículo es algo que está todavía bastante relegado al ámbito de la investigación, pero unas pinceladas simplemente para transmitir lo que creo que puede ser relevante de cara al futuro. Es el concepto del reposicionamiento de fármacos, ya lo hemos visto en los últimos meses que estamos trabajando más con este tema, ¿no?, de la medicina de precisión, y esto se incluye en ellos, pues consiste en la reutilización de fármacos ya aprobados para indicaciones previas, y esto está ganando mucho interés incluso para compañías farmacéuticas que se están especializando en concreto en este concepto del reposicionamiento de fármacos, por el motivo en que ahorra mucho tiempo en el diseño, en el desarrollo de los fármacos, el diseño de los ensayos clínicos. Y desde luego esto se traduce en reducción de costes, ¿no? Entonces se están haciendo cada vez más sofisticadas las estrategias para reponer y reutilizar fármacos ya utilizados en otras indicaciones, y esta es una de ellas que vemos en los últimos trabajos más básicos de epilepsia, en los que básicamente partiendo de un modelo animal o in vitro para una alteración genética concreta, pues lo que se hace es hacer un screening de masivo de fármacos con librerías que contienen miles de fármacos, y es bastante laborioso y tiempo dependiente y costoso también. Entonces, en este trabajo lo que proponen los autores es un nuevo sistema o un método para encontrar fármacos que sean potencialmente reposicionables basándose en la genómica, no tanto individualmente con un modelo concreto de epilepsia. Y lo que yo creo que para comprender esto hay dos principios básicos, así por lo menos para intuirlo cuando menos, y es que cualquier estado biológico, y ya sea fisiológico o patológico, o la enfermedad, se puede describir a priori por una firma de expresión génica. Y además que cualquier tratamiento que restaure esta firma génica, si es en el caso de la enfermedad alterada, pues restaurará el fenotipo de la enfermedad. Lo vamos a ver un poco de forma gráfica, y esta ya es un poco la metodología que siguieron los autores. Lo que hacen es, primero, la expresión genómica diferencial en el tejido enfermo. En pacientes operados de epilepsia, lo que hacen es hacer una expresión diferencial de los genes que se expresan en el tejido que definen ellos como enfermo, que es aquel donde encuentran anomalías epileptiformes, del tejido donde no hay alteraciones intercríticas epileptiformes, ¿vale? Y esto le llaman, pues, genes diferencialmente expresados en este tejido. Con esto encuentran 689 genes que se expresan diferencialmente en el tejido patológico, algunos de ellos ya previamente relacionados en trabajos muchas veces básicos de modelos de animales, pero sí relacionados con crisis y o epilepsia, pero también, también genes que no estaban previamente descritos, que a grandes rasgos se pueden agrupar en estos tres grandes clústeres genes relacionados con procesos de mielinización, ubiquitinación de proteínas o migración neuronal, y postulan, no es el objetivo del trabajo, pero ya introducen un poco la idea de que este método también podría ser útil para encontrar nuevos genes relacionados con epilepsia. En segunda instancia, con este patrón de genes diferenciales en la región patológica, pues se correlaciona con unas baterías o librerías que ya están disponibles y comercializadas de la expresión génica de los fármacos en células in vitro. O sea, las células in vitro en experimentos previos se someten a fármacos de forma individual y se conoce cuál es la expresión génica cuando se ven sometidas a este fármaco concreto. Eso está integrado en librerías que, como os digo, están comercializadas, y así, de una forma intuitiva, lo que hacen aquí es buscar una correlación inversa con la segunda premisa que os decía. Cualquier fármaco que revierta la expresión genómica, ¿no?, de una entidad, en este caso patológica, pues se supone que restaurará el fenotipo clínico. Y con este procedimiento encuentran 184 compuestos, un número bastante asequible, cuando menos para lo que se está manejando actualmente, que presentan una correlación negativa con la expresión transcripcional en el tejido patológico.
Entonces, bueno, pues luego ya la selección sucesiva la fundamentan en que tengan más o menos solidez en función de la literatura que está hasta el momento, pero también pues aspectos como que se pueda administrar por vía oral, que se conozca que pues que la toxicidad es aceptable, y así limitan en el experimento en concreto la selección a estos 4 fármacos que, bueno, como veis son bastante conocidos, al menos los 3 primeros aquí en nuestro medio, y ya el siguiente proceso pues no difiere del otro método que os conté, que es el de screening de alto flujo, ¿no?, de fármacos. Sí que hay que ya experimentarlos en un modelo, en este caso animal, y ver si modifica o no el fenotipo. Y bueno, pues en este caso concreto, los 3 últimos fármacos, metformina, nifedipino y el piranterel tartrato, sí se relacionaron con una modificación significativa de las alteraciones que presentaba el modelo animal de epilepsia, en este caso con PTZ. Y concluyen que este método que proponen pues es rápido y coste efectivo para el descubrimiento de potenciales nuevos fármacos antiepilépticos, ¿no? El cuarto artículo es un trabajo que es la continuación ya de otro que conocemos, el NEAT, un estudio publicado en Lancet en el 2013, orientado a estudiar las alteraciones del neurodesarrollo relacionadas con fármacos antiepilépticos específicos. Y bueno, pues se centran en este caso en el rol del ácido fólico en este desarrollo cognitivo, ¿no?, y conductual. Se justifica un poco el interés del estudio, aunque realmente se recomienda en la población general la suplementación con ácido fólico para prevenir defectos, como sabéis, del tubo neural. Y bueno, en cuanto a los pacientes con epilepsia, en cambio no tenemos demasiados datos que avalen el empleo sistemático de ácido fólico. 2 grandes estudios, incluido uno muy conocido, el EURAP, no demostraban que el uso de ácido fólico modificara el riesgo de malformaciones en niños y hijos de madres tratadas, obviamente, con fármacos. Y en cuanto al outcome cognitivo, hay resultados bastante contradictorios en cuanto al efecto positivo o no de la suplementación con ácido fólico. Entonces, como os decía, en este trabajo, que es continuación del NEAT, los autores pretenden demostrar la hipótesis de que sí, la suplementación de ácido fólico tiene un impacto positivo en el desarrollo ulterior de los niños nacidos de madres tratadas con fármacos antiepilépticos. Rápidamente, el estudio NEAT era un estudio multicéntrico y prospectivo, donde se evaluaba el impacto cognitivo en los niños a los 3 años y posteriormente a los 6 años con escalas más completas. Y bueno, un punto fuerte de este estudio es que la evaluación neuropsicológica era ciega. Los evaluadores no sabían si las madres habían tomado o no ácido fólico en aquel momento en concreto, ni qué tipo de fármaco antiepiléptico estaban tomando. Se ha distorsionado, ¿no? Al final, en este estudio se incluían, después de criterios de exclusión bastante selectivos, se incluían 311 niños, y fruto de gestaciones en las que aproximadamente la mitad, 53% de los casos, tomaban ácido fólico en el momento de la periconcepcional. Periconcepción, en este caso, lo definían como tener constancia de que lo tomaba al menos un mes antes de la concepción. La variable principal en este caso, a diferencia del NEAT, en el que lo que se veía era el impacto cognitivo en función de los distintos fármacos antiepilépticos y no el rol específico del ácido fólico, en este la variable principal de estudio es la suplementación de ácido fólico y el impacto en el desarrollo cognitivo, y lo que sí hacen es hacer un control exhaustivo de múltiples variables que pudieran actuar como factores de confusión, tanto por parte de aspectos relacionados con la madre y con el embarazo, como con la epilepsia. Y para resumir, en esta gráfica os marco con
con tics positivos, pues los resultados que tuvieron significación estadística, pero en líneas generales el mensaje es que sí que la suplementación con ácido fólico tiene un impacto positivo en muchos de los dominios explorados en este trabajo, incluido, por supuesto, el coeficiente intelectual y luego pues índices verbales, no verbales y aspectos y bueno, pues escalas que valoran aspectos cognitivos conductuales. Además, en este análisis multivariante, específicamente aquí os muestro para el coeficiente intelectual, hay varios factores que se asocian de forma individual con el coeficiente intelectual de los niños a 6 años. Específicamente, la implementación de ácido fólico era especialmente significativa cuando se tenían en cuenta todos los fármacos antiepilépticos y se mantenía la significación incluso cuando se excluía el Depakine, ¿no? Aquí yo creo que de forma más visual se ve cuando los niños, hijos de madres que tomaron ácido fólico, sin ácido fólico, apreciamos una diferencia en cuanto al coeficiente intelectual medio, aunque luego pues, los grupos realmente eran pequeños y la significación estadística no se alcanza en ninguno de los grupos individualmente, pero sí en global, si combinamos todos los fármacos antiepilépticos. Es relevante este estudio, creo yo, porque bueno, al final manejamos el ácido fólico, creemos que mucho, pero fijaros que en este estudio el 43% de las pacientes no tomaban ácido fólico y al final es una línea de evidencia que se suma, ¿no?, a reforzar el impacto positivo. Lo que no resuelven es la cuestión de la dosis porque estaban muy segregados las dosis que tomaban los pacientes, al final los grupos eran muy pequeñitos y no permitían sacar conclusiones. Dicen los autores que ellos recomiendan entre 0,4 y 1 miligramo, que dosis mayores tampoco han demostrado mayor eficacia y hay alguna línea por ahí de algunos trabajos que hablan del riesgo de desarrollar complicaciones de tipo autismo cuando se usan dosis muy altas. Bueno, ya es un tema que tratan en la discusión. Y el último trabajo es este estudio de cohortes en el que se analiza el riesgo de muerte prematura en epilepsia en función del nivel de atención sanitaria que han recibido los pacientes. Me pareció interesante porque es verdad que hay bastantes trabajos basados en la población y en la comunidad previamente que nos hablan de un incremento del riesgo de mortalidad en epilepsia, pero no se había hecho hasta el momento una estratificación de este incremento del riesgo y de qué factores están involucrados si tenemos en cuenta el tipo de atención, ¿no?, el tipo de especialización que reciben los pacientes. Entonces, esta es la pregunta que se hacen y su objetivo es comparar porcentajes de mortalidad y factores relacionados con la misma en los 3 niveles que veis ahí: atención no especializada, atención neurológica o un programa especial de epilepsia. El estudio fue retrospectivo de cohortes, como os comentaba, y bueno, incluye pacientes recogidos a lo largo de esos 10 años. Se consideraron pues, los casos incidentes, 23.600 pacientes aproximadamente, y ahí veis pues, cómo se estratificaba el grado de atención, el nivel de atención en el que fueron evaluados los pacientes. Un porcentaje altísimo, el 60%, no llegaron a tener ningún tipo de asistencia neurológica especializada en epilepsia o no, o sea que simplemente eran niveles básicos de atención. Las características demográficas las tenemos aquí, no es tanto por entrar en ellas, sino por transmitiros la idea de que contemplaron bastantes variables, incluidas aspectos socioeconómicos, la gravedad de la epilepsia, por supuesto, y comorbilidades también, para evitar que actuaran de factores de confusión, ¿no? Parece bastante relevante y probable que puedan hacerlo en estos casos. Y ya estos son los resultados. La mortalidad, como veis, en total registraron 5.700 casos, supone una tasa de mortalidad estandarizada del 7,2 en global, y cuando la vemos estratificada según los niveles de atención, pues veis la diferencia, 9,4 en atención no especializada hasta 2,8 cuando los pacientes eran evaluados en un programa específico especializado en epilepsia. La reducción del riesgo de mortalidad relacionado con la atención específica, con neurológica en segundo
en la mitad y la inferior es la atención especializada de epilepsia, pues se mantuvo durante todo el seguimiento en estos pacientes y fue claramente significativa. Y al final, cuando haciendo un análisis de factores relacionados con la mortalidad, incluyendo un análisis multivariante de todos los factores que os comentaba, pues encuentran que realmente frente a recibir atención no especializada, estos son los factores que se relacionan con el riesgo de mortalidad. En sentido protector, el recibir una atención por parte de neurología y mayor todavía 0,85 de protección, digamos, ¿no?, frente a no recibir asistencia, y 0,49 todavía un incremento mayor del riesgo de mortalidad cuando estos pacientes son evaluados en unidades especializadas de epilepsia. Y bueno, pues un ligero incremento del riesgo en relación con la edad, que es algo que ya conocemos, y con la gravedad de la epilepsia, no es tan novedoso. Y hasta donde sé no hay ningún trabajo que haya evaluado previamente este aspecto. 6.